Hola, què tal estan? Molt bona vesprada. Benvinguts a l'edició d'este dijous del 7 dies, el magazín diari de Tele7 Safor, en el qual en la primera part rebem Ignacio Bernabeu. Ell ve a parlar-nos d'este llibre, de l'engaño de les estrelles. El presenta l'11 d'abril als Salons de Foment. Volem que ens conte què és el que conta en este llibre, és una novel·la i que té a veure amb l'astronomia i la ciència. Bueno, ell de seguida ens desvela quins són els misteris d'este l'engaño de les estrelles. En la segona part del programa vindrà Àlex Blasco. Li hem demanat a l'entrenador del Club d'Atletisme Safor de l'Íquia que ens ajudi a preparar-nos per a la cursa de la dona que ja està ahí, que és el 21 d'abril. I volem saber com podem anar preparant-nos un poquet, encara que hi hagi moltes persones que no van a córrer-la, per lo menos si anem a caminar-la, són 4 quilòmetres, que estiguem en forma i que no ens cansem massa i que siga tot bo per a la nostra salut. Estarà amb nosaltres i ens ajudarà a posar-nos a punt. Són els dos continguts del programa d'avui que comencem ja. La seva carnisseria en Gandia s'anomena Carls Fuster. Vostès ja saben que és la seva carnisseria tradicional, però amb la major qualitat. Ells van rebre, a més, una menció als Premis del Comerç que concedeix cada any el Ministeri d'Indústria. Carls Fuster poden fer les seues encomandes o bé per telèfon o bé per la seva pàgina en internet. Visiten Carls Fuster, segur que els agrada moltíssim perquè la seva carn és de moltíssima qualitat. Y ahora sí, vamos a dar la bienvenida al primer invitado de hoy, de este jueves. Él es Ignacio Bernabeu. Él viene a hablarnos de este libro, El engaño de las estrellas. Ignacio Bernabeu, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en 7 días en Tele7 Safor. Hace unos días estuvo para hablarnos de la Semana de la Ciencia y ya le dije, quiero que vengas aquí a presentarnos tu libro, una novela que presentas oficialmente el 11 de abril y que has escrito junto a María Carolina Brull. Correcto. Háblame primero de los dos autores, Ignacio Bernabeu y María Carolina Brull. Los dos autores somos unos apasionados de la astronomía. La astronomía, como sabes, es una disciplina que hoy en día está mayoritariamente, digamos, utilizada por aficionados. No es una profesión que hoy en día dé, lamentablemente, muchos puestos de trabajo. Sin embargo, sí que despierta una gran afición y esos aficionados son los que están aportando una información muy importante al astrónomo profesional con sus observaciones, porque complementan con datos todo aquello que luego los astrónomos profesionales pueden utilizar para completar, digamos, esas teorías que hoy en día conocemos, ¿no? Entonces, efectivamente, yo soy astrónomo aficionado y María Carolina Brull es astrónoma profesional, en tanto y cuanto ella ha dirigido durante bastante tiempo un observatorio de astronomía en Colombia, Bogotá, concretamente, y bueno, lo que nos unía era esa pasión por las estrellas y hace un par de años nos decidimos a escribir esta novela. El engaño de las estrellas, ¿qué cuentas en El engaño de las estrellas? ¿Qué contáis? Bueno, El engaño de las estrellas es, digamos, una invitación al lector a interesarse por cuestiones que entendemos que son muy importantes y que tenemos semi-olvidadas. Muchísimas de las tradiciones festivas que tenemos hoy en día están relacionados con hechos astronómicos, los calendarios, las medidas habituales, y te hablo, por ejemplo, del metro. Muchísimas cosas que tenemos hoy en día, fiestas que vienen de orígenes paganos, de determinadas liturgias que se han venido haciendo durante 4, 5, 6.000 años de historia, son las que están tan relacionadas con la astronomía que hemos considerado interesante volcar de una manera novelada en esta pequeña novela para que entendamos algunas de esas curiosidades, ¿no? Y la novela está plagada de ese tipo de tradiciones que a lo largo de la historia venían recogiendo distintas culturas y que han llegado hasta nuestros días en forma de o bien misterios, o bien la propia astrología, o bien incluso fiestas que hoy incluso podemos decir que son propias de, en este caso, nuestra cultura judeocristiana occidental, ¿no? Como podría ser la Navidad. Pero todo esto está relacionado con hechos astronómicos de muchos tipos. Tengo entendido que intentáis un poco separar, diferenciar superstición de realidad astronómica. Sí. Claro, porque es lo que dices, las estrellas culturalmente siempre se ha visto como algo muy supersticioso, pero aquí intentáis que aprendamos un poco cuál es
verdaderamente el significado de muchas de las cosas que creemos o que creíamos, unas creencias que tenemos que luego no lo han sido, ¿no? Exactamente. Tú piensas, Puri, que, por ejemplo, antiguamente las estrellas no se diferenciaban de los planetas, para ellos eran todo luceros, ¿de acuerdo? Y estos luceros, en función de su brillo y su movimiento, pues eran catalogados, también dependiendo de cada cultura, como dioses. Esos dioses ha tenido cada uno un carácter y también dependiendo de cada cultura se le ha atribuido unas facultades, ¿no? Pues puede ser el dios de la guerra, puede ser la diosa de la fertilidad, puede ser el dios de la sabiduría, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues si nos retrocedemos en el tiempo, mucho tiempo, como puede ser la cultura sumeria, pues ellos fueron los primeros en, digamos, dividir el planisferio celeste en las 12 casas, que serían los horóscopos que diríamos hoy, ¿no? Ya, claro. Pero luego los egipcios fueron los que en función de una salida determinada de Sotis, que es la estrella Sirio, pues marcaban la subida y la crecida del Nilo y con ello se hizo el primer calendario. A partir de ahí, pues una serie de sucesos, cada uno ubicado en una cultura distinta, ¿no? La cultura de los mayas quizá es la más rica en ese tipo de información, ¿no? Y en ese tipo de movimientos, pero evidentemente cada una ha arrastrado una serie de mitos, tradiciones, leyendas que perduran hoy. Que perduran hoy y que ellos lo creían a pie juntillas, ¿no? Lo creían a pies juntillas y de hecho sus propios ritos, sus propias tradiciones, sus propias oraciones y encomendaciones eran a esos dioses. Hoy no nos encomendamos nosotros tanto a los planetas y a las estrellas, pero sin embargo sí que estamos influenciados, al menos tradicionalmente, como por ejemplo la famosa estrella de Belén, que todos conocemos y que marcó el nacimiento de un supuesto rey o del supuesto hijo de Dios. Eso es una cultura mucho más antigua que tenían asimilada los sumerios y los babilonios y también los caldeos, y que ellos pensaban pues que determinadas configuraciones astronómicas pues marcaban el nacimiento de un monarca o la buena suerte o la mala suerte de una dinastía, ¿no? ¿Y alguna cosa más, aparte de esta estrella, algo que ha perdurado hasta hoy y que viene de tiempos? Es que está lleno. Esta pequeña novela está absolutamente plagada de este tipo de cosas, ¿no? Yo te podría comentar, por ejemplo, Alejandría, 350 años de Cristo, la fundió Alejandro Magno, y todo el mundo ha oído hablar de Alejandría por dos cuestiones fundamentales. Una, el faro de Alejandría, y otra, la gran biblioteca, ¿no? Independientemente de que luego tuvo el templo de Serapis, ¿no? Que también fue una pequeña biblioteca, porque aquello estuvo sometido a muchos terremotos en la época. Pero bueno, yo te podría, por ejemplo, decir que una de las cosas que generalmente se desconoce es que arquitectónicamente hablando, la ciudad de Alejandría no tenía una avenida que era la Vía Canópica, y que, aunque aquello es un puerto natural, no discurría de manera paralela a la propia costa, sino que estaba ni más ni menos que orientada, de manera que el nacimiento de Alejandro Magno, que fue en el 356 antes de Cristo, un 20 de julio, precisamente esa fecha, la Vía Canópica lo que hacía era, tenía la salida del sol justo en el este, evidentemente, de la Vía Canópica, ¿no? Entonces se hizo precisamente así por eso, ¿no? Con lo cual, bueno, pues volvemos un poco a recuperar una serie de digamos, asociaciones, ¿no? De toda la historia con claro, los porque temas vais astronómicos. haciendo el repaso, ¿no? Desde hace muchísimos años, poquito a poco, según culturas, según tradiciones, hasta hoy, en la novela, hasta digo. hoy. ¿Y luego, cómo lo planteáis? Porque ¿cómo es una novela? Porque es una novela y estás hablando de datos muy científicos, datos de astronomía, datos curiosos, datos históricos. ¿Cómo entonces habéis mezclado una novela? Porque es una novela, ¿no? Con sus personajes. Es una novela con sus personajes, y muchos de los personajes son históricos y son reales. Y de hecho, el problema es que las fuentes nos dan una información muchas veces sesgada sobre algunos de estos personajes, ¿no? Se habla mucho de Hipatia y de Teón. Teón era el padre de Hipatia, de Alejandría, como uno de los directores de la Biblioteca de Alejandría, pero no se sabe exactamente cuáles fueron sus contribuciones realmente a la ciencia. Entonces nosotros especulamos un poco, Ahí se hacen menciones al mecanismo de Antiquetera, que es, por ejemplo, uno de los primeros calculadores
calculadoras astronómicas que se han encontrado y no se sabe quién es su autor. Ahora se habla de que pudo ser Arquímedes. Esto fue 100 años antes de Cristo. Calculadoras astronómicas. Una calculadora astronómica que en algunos momentos se le ha llegado a hablar como un OPART. OPART en la jerga que se utiliza actualmente es un instrumento o un mecanismo que no debería de estar en ese tiempo porque es un instrumento muy sofisticado. Yeah. Bueno, esto es así, de hecho está en el Museo de Atenas, es el ítem creo que el 20.057 o algo así, es un instrumento que está estudiado, está avalado científicamente y efectivamente es una especie de calculadora astronómica, pero que no solamente como un astrolabio nos hablaba de la latitud y la longitud de un cuerpo celeste, sino que incluso alguno de los estudios apunta a que señalaba perfectamente la fecha de las Olimpiadas de Atenas, que esto viene ya de muchos siglos antes de Cristo. Por lo tanto, determinados personajes con este tipo de calculadoras no solamente podían medir las posiciones astronómicas, sino cuándo iban a ser las Olimpiadas o cualquier otro evento, ¿no? Bueno, ellos creían que, ¿no? ¿Cómo creían que? Creían que podían medirlo. No, ellos medían perfectamente. De hecho, yo te puedo garantizar que hay calendarios antiguos que hasta hace 100 años eran muchísimo más exactos que el nuestro, ¿no? Podríamos empezar hablando de la cultura maya, en fin, pero eso es así, está bastante contrastado, ¿eh? Sí. Ten en cuenta que la como relación, decís, el engaño de las estrellas, no sé yo, al final, ¿cuál es ese engaño? Bueno, entonces, el engaño lo que viene a invitarnos es a descubrir que la relación que ha tenido siempre con el hombre y el firmamento ha sido muy estrecha, ¿de acuerdo? Entonces eso lo novelamos, pero lo novelamos siempre con datos reales, no nos inventamos nada, ¿eh? Para eso hemos tenido También que se trata de aprender un poquito de astronomía, ¿no? Claro, pero de manera fácil, aquí no hay ningún dato técnico que nos pueda... Claro, porque tú sabes mucho de esto, pero el libro es divulgativo, es una novela para todos los públicos, incluso veo yo que para gente de bachiller, de últimos cursos de eso, estará fenomenal para que puedan aprender todo esto. Claro, efectivamente. Bueno, hay anécdotas, ya te digo, hay miles de anécdotas y eso que no hemos podido desarrollar cada uno de los capítulos con toda la extensión que nos hubiera gustado, ¿no? Pero, por ejemplo, también los asteroides, los propios egipcios los llamaban el hierro caído del cielo, es decir, ellos conocían el hierro meteórico, ¿no? Y de hecho se dice que, por ejemplo, los propios musulmanes en la Meca a lo que están adorando es una piedra que es un meteorito, ¿no? Pues los propios egipcios también adoraban este tipo de piedras porque las veían caer del cielo. Hay algunos fragmentos incluso como, en fin, alguna estela que se ha encontrado en piedra, la estela de, no recuerdo el nombre, de Berkel creo que es, o algo así, que nos habla del efecto que tuvo una estrella cuando cayó en territorio egipcio y acabó con todo un ejército, ¿no? Bueno, al final lo que estamos un poco es tratando de diferenciar esa mitología con los datos reales, ¿no? Pero cuando vamos a la actualidad, también nosotros nos permitimos invitar a preguntarse al lector si realmente nosotros, con los conocimientos que tenemos, no estamos sometidos también a algún tipo de engaño. ¿Qué engaño puede ser ese? Pues el engaño que nos permite la tecnología que tenemos hoy en día. Hoy en día nosotros tenemos una visión del universo muy parcial y que está basada en nuestra tecnología, el infrarrojo y el óptico, ¿no? El visual óptico. Pero ahora mismo hay teorías muy importantes que nos hablan de la posibilidad de que existan otros universos, etcétera, etcétera. No quiero extenderme mucho ahí, ¿no? Pero lo que un poco viene a presentar esta novela es que perfectamente nosotros también podemos estar un poco sesgados con esa visión de ese capítulo tan increíble, tan magnífico que es el universo en general. Claro, es que además es muy atractivo, todo el tema es atractivo. Bueno, te lo digo yo a ti que te atrae muchísimo. Aventura, mito y astronomía a lo largo de la historia. El engaño de las estrellas. 11 de abril, 7:30 de la tarde, Salones de Fomento. Ignacio Bernabeu presentará su novela que ha escrito, como les digo, junto a María Carolina Brull y bueno, y que esperemos que te vaya muy bien porque nos parece muy interesante. Muchas gracias, Puri. La idea es interesar a la gente por algunos datos y que ellos mismos luego descubran cosas muy apasionantes de la historia. Pues enhorabuena. Gràcies. Gràcies, que vaya muy bien. Pues en la primera part del programa ells en parlen de l'enganyo de les estrelles, en la segona part del programa rebem Àlex Blasco. Abans contar-los que si vostès van pel carrer Major i arriben a l'altura de la farmàcia central, la farmàcia